Rara vez me concentro solo en un personaje para realizar un análisis, a menos claro que sea un personaje que debe interpretar en una obra y que no esté desganado para realizar ese trabajo. Sí, a veces soy un poco vago, pero bueno, sé que Llegar comienza su historia demostrándonos que es una especie de anormalidad entre los titanes, un titán con aspecto de simio, que era algo que nunca antes se había visto por los habitantes de la isla Paraíso. Para causarles más impresión, es el primer titán que demostró la capacidad de poder hablar, una inteligencia táctica y la capacidad de dominar a otros titanes de forma compleja, dándole órdenes como un ataque a un objetivo específico, moverse de forma nocturna o incluso generar un perímetro de defensa. Sin embargo, en sus orígenes en los guetos de Marley, este personaje es considerado no solo un pequeño inútil, sino un traidor y decepción, además de la más grande y profunda herida en el corazón de Grisha Llegar, su padre. Pero ¿cómo es posible que un niño inocente como ese termine convirtiéndose en un ser tan poderoso, inteligente y con unos ideales que hicieron temblar a todos los cerdianos? Más importante, ¿por qué la historia de su infancia me recuerda tanto al Chivato? Una escena de una obra de teatro llamada Terror y Miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht, uno de los más reconocidos dramaturgos alemanes, quien comenzó su carrera estudiando medicina y sirviendo como médico durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente abandonaría sus estudios y se dedicaría principalmente a la escritura de poesías y obras dramáticas con una temática fuerte, marxista, que chocaba con los ideales de la naciente Alemania nazi que se estaba gestando en ese momento. Sus escritos fueron tan controversiales que fue perseguido y exiliado de Berlín por sus mensajes antinacionalistas. La obra nos relata 24 segmentos independientes en donde la temática principal es la vida en la Alemania nacionalista socialista de los años 30, sometida a un régimen de humillación, persecución y terror, esencia de la psicología del nazismo, una temática que lo toca de forma personal al ser el mismo perseguido por el régimen de Hitler y lo que le llevó a exiliarse de Berlín. En esta obra podemos ver que a diferencia de lo que se cree popularmente sobre el régimen nazi y su odio a los judíos, homosexuales, negros, etc., su lucha no abarcaba solamente la segregación racial y homofóbica, sino que atentaba también contra los mismos ciudadanos de la raza pura. En la obra vemos cómo familias alemanas de todos los estratos sociales, ya sean judíos o arios, de alguna forma se ven afectadas y sienten el mismo terror a este régimen. Recordemos que uno de los enemigos de un régimen totalitario, una dictadura o una religión, sería un pensamiento diferente y subversivo. Ya podemos mencionar de ejemplo a la Inquisición, quien, si no creías en Dios o lo contradecías de alguna forma, simplemente te torturaban hasta que admitas que estabas equivocado en tus ideas. Pues esta idea es igual en diferentes épocas y por diferentes grupos ideológicos. Recordemos que acá mismo en Argentina durante la dictadura se secuestraban a estudiantes jóvenes universitarios, profesores, profesionales, artistas, porque sus ideas se consideraban nocivas para el Estado totalitario. Yendo a lo que es el chivato, un fragmento de la obra en el cual se nos muestra que una traición puede venir de tu mismo círculo familiar. La obra cuenta con 4 personajes, un padre, que es un respetado profesor de historia con ideales que no aprueban la forma en la que la Alemania está siendo dirigida, siempre tomando como ejemplo lo aprendido a lo largo de sus estudios sobre la historia de su propio país y de los grandes imperios. Una madre que también considera que se está obrando de mala manera, sin embargo, es más rescatada con decir lo que piensa en frente de quien lo hace. Un pequeño inocente que está inscrito en una agrupación de jóvenes alemanes nacionalistas, quien se cuestiona un poco la forma de pensar de sus padres, ya que está siendo educado por 2 ideologías diferentes. Por un lado, el pensamiento nacionalista y supremacista de la raza, que las mismas agrupaciones jóvenes tenían como misión impartir a la Alemania del Tercer Reich, y por otro lado, la ideología de sus padres y los errores que la propaganda nazi están gestando. Una locura, y obvio que esto va a generarle bastantes confusiones al pibe en el futuro. Y por último tenemos a la servidumbre de la familia, interpretada por una mujer que se encarga de servirles el té y limpiar durante toda la escena, y que a pesar de no estar muy activa durante la escena y tener poco diálogo, su presencia simboliza el elemento exterior que los espía y amenaza con robarles información para luego ser delatados por esta misma. Ella siempre está en escena y escucha todo lo que los padres comentan, a pesar de no intervenir. Acá ya podemos encontrar algunos paralelismos con la vida de Sé que Llegar.
Por un lado, el entorno es algo similar. La Alemania nazi se asemeja a la situación en la que vivía la familia de Secke, o Seck, como les guste llamarlo. El padre de Seck, Grisha, era un médico talentoso y muy culto sobre su campo. Tenía conocimiento sobre la historia de su raza y su forma de pensar sobre Marley y la forma en la que trataban a los herdianos se asemejaba a la de este padre. Ambos eran intelectuales muy buenos en su campo y con ideologías en contra de sus gobiernos. La madre Carla quizás es el elemento que menos se parece a su contraparte en el chivato. También comparte los ideales anti-Marley, pero no es tan discreta. Ambos, Grisha y Carla, son miembros de una organización que pretende liberarse de la opresión de Marley sobre los herdianos. Y gracias a esto es que sus vidas corren peligro si se descubre sus intenciones y su forma de pensar. Recordemos que el castigo por ser un traidor era ser enviado a la isla Paraíso para ser convertidos en titanes y vagar por la isla hasta ser asesinados por la Legión de Reconocimiento, más bien por Levi. La servidumbre puede ser comparada con los abuelos de Zeke. Estos son parte de la familia de alguna forma, están en contra de los ideales que imparten Grisha y Carla, pero no son conscientes de sus actividades. Ayudan a cuidar y educar a Zeke, pero desde la perspectiva de herdianos sometidos a los ideales marlienses, sobre su inferioridad, ya que estos se sienten así y temen al destino que les tocaría de desobedecerlos. Son tanto una compañía como una amenaza, ya que por sus ideales y el temor que sienten es muy probable que si descubren lo que su hijo y nuera hacen, los delatarían para salvarse a ellos mismos. Es el mismo temor y amenaza que representa la sirvienta en el chivato. Por último tenemos a Zeke, un niño que es miembro de la división herdiana del ejército de Marley y un candidato a un guerrero marliense y marliense honorario. Pero no es el mejor de su clase, de hecho, es el peor de todos al punto de que prácticamente estaba siendo considerado para ser expulsado del programa de candidatos. Además de eso, corría el riesgo de ser enviado con su familia a Paraíso por las actividades de estos mismos. Grisha lo inscribió entre los candidatos ya que este poseía sangre real herdiana, lo cual le daría ventajas en controlar el poder de los titanes y como parte de su plan de liberación de Marley y el objetivo que este tenía para Zeke, el cual era que obtenga el poder de un titán, vaya a la isla Paraíso, recupere al titán fundador y con ese poder haga mierda a Marley y a cualquiera que haya sometido a los herdianos. Un plan que compartía con todos los libertarios y un plan que era tan falible como el mismo que diseñó el que secuestró a Santos. La historia del chivato nos narra cómo un padre y una madre con ideales opuestos a los de su hijo lo pierden de vista un día lluvioso y su único temor, en vez de pensar que su hijo se enferme por la lluvia o que lo secuestren una camioneta blanca, es que este haya escuchado algo de lo que ellos estaban hablando en contra del gobierno, los delate ante las autoridades y pasen el resto de su vida en un campo de concentración, si tienen suerte. Básicamente se encuentran en una persecución psicológica durante toda la escena, pensando, ¿dónde puede estar el muchacho? ¿Qué pudo escuchar y a quién podría decirle esto? Llegando a mencionar la desaparición y huida de algunos vecinos que parece que también hablaron un poquito de más. Este niño era miembro de una agrupación de jóvenes conocida como Juventud Hitleriana o la Liga de Jóvenes Alemanes, agrupaciones que además de impartir la ideología nazi y preparar a los jóvenes para ser futuros soldados, también incitaba a que quien no pensaba como el partido era un enemigo de este y por ende debían delatarlo o hacerse cargo de este mismo. Así como en Shingeki no Kyojin, Seke es miembro del ejército marliense y se lo inculca con una ideología basada en el odio a su propia raza y en sentirse obligados a servir a los marleanos para pagar los crímenes cometidos por sus antepasados. Hasta acá todo esto tiene algún tinte, uno que otro tinte más o menos semejante. En Shingeki no Kyojin se nos muestra esta historia desde la perspectiva de dos personajes, la de Zeke por un lado y la de Grisha. Desde la perspectiva de Grisha, él fue un miembro de una agrupación para liberar a los herdianos como una tarea noble. Inscribió a su hijo para infiltrarlo en el ejército marliense. Este fracasó en esto y fue traicionado por su propio hijo para poder salvarse a sí mismo de ser condenado a la isla Paraíso junto a sus padres y sus abuelos. En vez de eso, Grisha y su esposa fueron condenados a esto junto al resto de los libertadores de Marley, quienes lo odiaron por culpa de su hijo por el resto de su vida, o sea, un ratito después. Luego la perspectiva de Seke.
Un niño pequeño e inocente a quien un día, sin que sea de su deseo, su padre lo inscribe al entrenamiento y selección de 9 niños serdianos, quienes tomarían el papel de los guerreros de Marley, se convertirían en soldados y armas para el mismo imperio. Ponele que entró a esta organización solo con la ideología que su padre le inculcó y con la idea de que él es una especie de salvador para los serdianos con una misión muy importante. De por sí es mucha presión para un chico tan pequeño. Al entrar a esto, una parte del entrenamiento sería inculcarles la ideología marlense sobre los serdianos, y acá empieza a existir un dilema en Zek, ya que este venía con una ideología que sus padres y se encuentra con una nueva perspectiva que choca contra lo que sus padres sentían, así como hacían en las organizaciones alemanas. Acá hay que decir que esto es algo muy interesante, ya que tanto los guerreros marlienses como las agrupaciones jóvenes estaban dirigidas a niños de entre 10 y 13 años y más arriba, una edad donde comienza el periodo de desapego paternal y búsqueda de un lugar y un entorno social en el que se sientan satisfechos y donde se sientan parte de un grupo, parte fundamental del desarrollo cognitivo y afectivo, definiendo gran parte de las decisiones que tomen en un futuro en su vida adulta. Esto está re bien pensado para que uno se sienta acogido por estas agrupaciones y deje un poco de lado a la familia. Entonces Zeke y este niño, al entrar a estas agrupaciones, empezaron a tomar más estas ideologías hasta el punto de considerar no solo que las que sus padres pensaban estaba mal, sino que eran una amenaza para él y para sus seres queridos. Después de demostrar no ser lo suficientemente bueno como un soldado, Zeke es presionado más por su padre para que éste se esfuerce. Esto empieza a generar que el vínculo que existe entre ellos se vuelva cada vez más débil y hostil. Por otro lado, Zeke comenzó a tener más apego con sus abuelos y principalmente con un herdiano que era miembro del ejército marliense y portador del titán Bestia, quien lo acogió, jugaba con él y lo aconsejaba para que éste mejorara en el entrenamiento, tomando la figura de mentor y de un padre para Zeke, como ocurría con los líderes de estas agrupaciones que buscaban niños vulnerables para ayudarlos y también educarlos. Es más, dentro del Chivat, el niño menciona a su líder de la agrupación y cómo sus ideologías y la de su padre no eran iguales. Su padre lo castiga por mencionarlo sin dar ninguna razón coherente. Y acá se ve una similitud entre el vínculo de padre-tutor. Una vez establecidos estos vínculos e ideologías en la vida de Zeke, este se entera de las actividades subversivas de sus padres y cómo estos estaban al borde de ser descubiertos. Zeke entra en pánico, ya que esto no solo condenaría a sus padres, sino también a sus abuelos y a él mismo, y además hay que pensar que solo un niño, y serían llevados a la isla Paraíso, donde serían titancitos locos que vayan mordiendo gente. Zeke le comparte esta angustia a el titán Bestia, su amigo y tutor, principalmente para hallar consuelo y despedirse de este, ya que él ya prácticamente se veía como un titán puro. Pero su tutor le dice que debe ser él mismo quien los delate. Esto para salvar a sus abuelos y a sí mismo, que explique que no sabía nada y sus abuelos tampoco eran cómplices de lo que sus padres realizaban. Y que además esto le daría puntos de lealtad para ser considerado un portador de titán. Zeke, por más que no deseaba hacer esto por el amor que sentía por sus padres, no le quedó otra, ya que sabía que de todas formas serían descubiertos. Esto llevó a la captura de sus padres y de toda la agrupación rebelde. En el chivato se da a entender que su hijo no siente lo mismo que sus padres sobre Hitler. Esto les produce miedo, ya que la amenaza de ser delatados por su propia sangre, como le ocurrió a Grisha, está presente cada día. No importa que al final de la escena no haya ocurrido esto, y que el niño solo haya ido a comprar caramelos. La amenaza siempre estará ahí, en su cuarto, esperando a que el niño decida traicionarlos. Un día en el que se sienta mal por ellos. Un día en el que se sienta avergonzado de sus padres. Un día en el que se pelee con su padre. Cualquier excusa es buena para poder delatarlo. El chivato ocurre siempre desde la perspectiva de los dos padres, que sienten que su país se está yendo al carajo y que no pueden controlar ni siquiera lo que ocurre en su propio hogar, que tienen el derecho de hablar de lo que sea en su hogar, pero aún así deben cuidarse de lo que dicen, que el amor que sienten por su hijo se nubla por el miedo que sienten a las actitudes que éste está tomando. Hay muchas similitudes entre el chivato y la infancia de Zeke Yeager, ya que creo que ambos autores de alguna forma retrataron la amenaza que existe en todas las familias alemanas durante el año 1930 y 1945
Creo que Brecht se centró más en el sentimiento del padre traicionado. No necesita mostrarte que el niño los delate, ni siquiera aparece mucho en la escena y aún así puede hacerte sentir la tensión por la que sus padres están pasando, por lo que puede o no puede hacer este niño. Y creo que Isayama nos muestra muy bien cómo es que se puede generar un conflicto consigo mismo en un niño que está atravesando por un cambio de ideología tan grande. Para Zeke no fue fácil delatar a sus padres, como no lo sería para el niño del chivato, o para cualquier joven en los años de 1930, a cualquier familiar o amigo. Es la pregunta de qué ganaría, el amor o el deber. ¿Qué es más importante, la supervivencia de uno mismo o la de los que amo?